Entonces el ácido abscísico se derivó, sus inicios fueron en el estudio de la caída de hojas de esta planta que se llama sycamore, que es el arce, que es la hoja emblema de Canadá, en donde entonces esa sustancia que se veía que estaba allí asociada a esa caída de las hojas le llamaron dormina. Pero luego también en algodón sucedía lo mismo al final del ciclo vegetativo. Las hojas se caen y quedan las motas de algodón, y entonces esa sustancia la llamaron axicina 2. Un acuerdo entre los fisiólogos finalmente derivó en llamarlo ácido abscísico o ABA. Y así está en la nomenclatura de las fitohormonas. Entonces, les decía que no olvidaran la palabra ácido mevalónico, porque fíjense, el ácido mevalónico también es el precursor del ácido abscísico. O sea, es curioso que es el precursor de una fitohormona que actúa como promotor, pero también es el precursor de una fitohormona que actúa como inhibidor. Entonces esta es la ruta para finalmente sintetizarse el ácido abscísico, que puede conjugarse como ácido abscísico beta-glucosa éster, o puede oxidarse para finalmente dar DPA. Es lo que puede suceder cuando no se utiliza. Entonces, ¿dónde se sintetiza? Se sintetiza en las hojas. ¿Y por qué en las hojas? Allí se generan lo que se conocen con el nombre de pools, o sea, como unos reservorios de ácido abscísico, que están allí listos para actuar cuando hay un problema de falta de agua, con el fin de promover el cierre de los estomas. Pero igual en las raíces tienen unos sensores del estado de humedad del suelo, y cuando esa humedad se reduce, igualmente se activa la síntesis de ácido abscísico. O sea que las moléculas que están en la hoja son las que primero funcionan, mientras vía xilema llegan a la hoja las que están sintetizándose en las raíces. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir entonces? Que en una hoja, en una situación de estrés, como mostramos aquí, estas plantas todas acebolladas, en cuestión de horas se multiplica muchas veces la síntesis de ácido abscísico con el fin de promover el cierre de los estomas, es decir, evitar que se pierda agua en forma de vapor. Se dice que las plantas prefieren morir de hambre, es decir, no permitir el ingreso de CO2, que morir de sed. Sacrifican la posibilidad de poder hacer fotosíntesis en cambio de no perder agua. La gran mayoría de muerte de plantas en la tierra ocurre por falta de agua. Es la principal causa, no por enfermedades ni por plagas, es falta de agua. Entonces, en cuestión de horas, ese ácido abscísico se acumula, actúa. Si no actúa, se puede degradar, o puede ser exportado desde la hoja hacia las raíces, o puede reducirse la tasa de síntesis, pero eso son situaciones en que, digamos, están satisfechas las necesidades de la hormona para el cierre de estomas. ¿Dónde está? En hojas, en raíces, y se mueve vía floema y vía xilema, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Por eso les decía que si hay un exceso, pues se puede volver a redistribuir hacia otros lugares del vegetal. Este es un ejemplo de lo que pasa en la hoja. Entonces acá tenemos que el ácido abscísico llega vía xilema. Esta es la condición en que el estoma así va directamente a promover en él el cierre. Es una situación en la cual hay estrés hídrico, y el otro es una situación en que no hay estrés hídrico. Entonces el ácido abscísico está ahí conservado en las células del mesófilo. Mientras tanto el estoma está abierto, está habiendo un adecuado suministro de agua en la raíz y hay una transpiración normal.
Entonces el ácido abscísico está ahí sin utilizarse. En el momento en que haya problemas de hidratación, entonces va directamente a los estómagos. Fíjense que las flechas son diferentes. Esto va también acompañado de una modificación en el pH. Cuando tenemos una situación normal, el pH es de 6.3. Cuando tenemos unas condiciones de estrés, el pH se hace más básico. Ya veremos más adelante algo al respecto. Entonces, ¿qué hace también el ácido abscísico aparte de su compromiso en contribuir a mantener en la planta la situación hídrica controlada? Entonces, inicia y mantiene la latencia en semillas y en yemas. O sea, cuando hablamos de la latencia fisiológica, es fundamentalmente altos niveles de ácido abscísico. Por eso se puede evitar o contrarrestar con la aplicación de gibberelinas, que es la contraparte. Entonces, eso lo hace. En latencia en semillas, o sea que no germinan. ¿Qué diferencia hay entre una semilla y una semilla latente y una semilla quiescente? Las semillas, para que germinen, requieren de factores que son indispensables. Uno, el agua. Si no hay toma de agua, no hay. Otra, luz. Otra, oxígeno. Temperatura. Una semilla latente es aquella que se le pueden dar todos esos elementos y sin embargo no germina. Entonces, si no germina y el embrión está vivo, hay que sospechar que esa semilla está latente. Entonces hay que empezar a definir cuál es la causa de esa latencia. Si es de tipo fisiológico, dada por una alta concentración de ácido abscísico o de otro inhibidor, o es de tipo físico, dada por cubiertas muy duras o impermeables al ingreso del agua. Ya habría que definir. Y eso iría entonces a indicar cuál sería el método para romper la latencia. Una semilla quiescente es aquella que se le dan las condiciones indispensables para la germinación y germina. Por ejemplo, una semilla de maíz. No es latente. En cambio, una semilla de durazno sí es latente. Una semilla de frijol no es latente. Muchas semillas que hacen parte de lo que se llama el banco de semillas, que son las semillas de arbences, son latentes. Permanecen años en el suelo y solamente cuando cambian las condiciones de humedad o de exposición a la luz se expresa la germinación. En otra vez la latencia en yemas. ¿Sí? ¿Puede durar años? Sí. Años. Esperar que germine puede durar años, pero no se muere. Y no se muere. De malezas. Malezas. Sí. Por ejemplo, un árbol muy frondoso, debajo del árbol hay algunas especies que no germinan, pero por alguna razón el árbol o se elimina o se poda y aparecen otras especies que no estaban. Ahí estaba la semilla. Entonces ya hablamos del estrés hídrico, pero también pueden haber otros tipos de estrés. Estrés por nutrición, estrés por el ataque de algunos elementos bióticos. Entonces siempre le está el ácido abscísico ahí presente. Cuando hablamos del antagonismo, entonces es antagónico a auxinas, es antagónico a gibberelinas y es antagónico a citocininas. El cuadro que mostrábamos como ejemplo de la germinación, como su presencia, dependiendo de que estén las otras, genera una respuesta. En el desarrollo de la semilla ocurre algo muy interesante. Entonces aquí tenemos la división celular y luego viene la fase de, una vez termina la división y la detención del desarrollo, o sea, la elongación, viene un proceso en donde el ácido abscísico tiene un papel fundamental para asegurar la sobrevivencia del embrión. Entonces, allí, ¿qué sería? Un promotor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La semilla en sus inicios es un elemento
altamente hidratado. Por ejemplo, cuando hacemos que del maíz en leche, o el arroz en leche, o el sorgo en leche, que te coge la semilla y la estripa y sale pura leche. Es un ambiente supremamente hidratado. En la medida en que la semilla se va desarrollando, que va adquiriendo su madurez, se va deshidratando, va perdiendo humedad. Entonces llega un momento en que ya logra la humedad de cosecha, que también ha ocurrido de manera simultánea la acumulación de reservas. ¿Cuáles son las reservas? Las que va a utilizar posteriormente el embrión para poder germinar. En el evento de la germinación hay dos etapas interesantes. Una que es la acumulación de reservas y otra es la movilización de reservas. La movilización de reservas ocurre cuando ya el proceso de germinación está en desarrollo. La acumulación es cuando la semilla está en maduración. Entonces, cuando ya termina de crecer la semilla, hay esa acumulación de reservas y es una situación en donde el embrión, que viene de una situación altamente hidratada, sin embargo, tolera la deshidratación, es decir, no se muere. Porque se activan otras moléculas que previenen o protegen al embrión de que se muera. ¿Ya? Una condición donde está el 90% del agua, que tiene un potencial hídrico bastante negativo porque es una solución con muchos solutos. Luego viene a una unidad de cosecha que es del 90 bajarla al 18, al 15%, y luego cuando se hace el acondicionamiento se puede bajar al 12, 14%, y si hablamos de semillas que se van a mantener en un banco de germoplasma almacenadas, podemos estar hablando del 7%. O sea que es un cambio violento. ¿A qué se refiere esto del control del genotipo en el ácido abscísico en la semilla? En las partes de una semilla tenemos que la cubierta, la semilla fundamentalmente en general son tres partes: la cubierta, las estructuras de reserva y el embrión. Cuando hablamos de la cubierta, decimos que ese tejido es heredado de la madre, porque no se forma a partir de la unión de los gametos masculino y femenino. En cambio, el embrión sí es del padre y de la madre. Y lo mismo pasa con el endospermo, o sea, la estructura de reserva, también es el padre y de la madre. Entonces, ¿por qué hacemos esta afirmación? Porque si una semilla presenta latencia y esa latencia reside en la cubierta, quiere decir que esa latencia se heredó de la madre. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo se eliminaría la latencia presente en la cubierta? Porque en la cubierta estarían los inhibidores. Muchas semillas es muy fácil, se lavan. Como las de las palmas hay que lijarlas. Bueno, pero eso es muy distinto. Cuando usted está hablando de lijarlas, ya es un proceso, es una situación mecánica. Es que la semilla hay que escarificarla para ablandar la cubierta y que entre el agua. ¿Ya? Si la latencia está dada por la presencia del ácido abscísico en el embrión, entonces a esa latencia contribuyó el padre y la madre. Porque el embrión es el resultado de la unión de los gametos masculino y femenino. Entonces, aprovechando esas características, también algunas, a través de mejoramiento, se le ha ido reduciendo a algunas especies su latencia, porque digamos se ha ido enriqueciendo la participación del componente no latente del padre o de la madre. Entonces, sucesivas generaciones pueden ir siendo menos latentes. Entonces, miremos esto para ejemplificar la tolerancia del embrión a la desecación.
Volvemos otra vez, DNA, RNA mensajero, proteínas. Entonces, en la etapa donde participa el RNA mensajero, interviene el ácido abscísico. ¿Y qué va a pasar? Se van a sintetizar proteínas como las que están allí mencionadas, LEA, RAD y DHN, que quiere decir Late Embryogenesis Abundant. O sea, son abundantes en la etapa final o tardía de la embriogénesis, o sea, cuando ya está terminando el desarrollo del embrión, son abundantes. O RAP, que responden al ácido abscísico, o la dehidrina. Entonces, esas proteínas son las que protegen el embrión de esa reducción tan drástica de humedad. Y fíjense que se van a sintetizar ya es en la fase final del desarrollo de la semilla. Entonces, ¿qué características tienen esas sustancias? Son solubles en aguas. Y fíjense que eso coincide con una situación en que la semilla está embebida en agua. ¿Ya? Si la semilla está seca, pues el proceso de germinación no está activo. Son ricas en estos aminoácidos de lisina y glicina, son de bajos contenidos de residuos hidrofóbicos, entonces esto nos vuelve otra vez a llevar a las membranas, en donde su función es proteger las membranas de los daños causados por la desecación. Hacen que esas membranas mantengan su integridad, y de que una membrana mantenga su integridad depende que funcione esa célula. Entonces, eso es lo que hacen esas sustancias. Y detrás de eso está el ácido abscísico. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿O es un inhibidor o es un promotor? Si no hay el ácido abscísico, al momento de los eventos finales de la maduración de la semilla, pues la germinación estaría en riesgo. Entonces, aquí volvemos otra vez a lo mismo, acumulación de reservas, la deshidratación coincide con la detención del desarrollo de la semilla, adquiere su tamaño final, ¿sí? Esa acumulación de reservas que ocurre ahí mientras están llenándose esos sacos, esas bodegas de reserva que son los cotiledones, que es el endospermo, que es el perispermo de la semilla, pero también están este tipo de proteínas ahí almacenadas, y por eso es que hay algunas semillas que nosotros utilizamos para el consumo que son ricas en proteínas, otras son ricas en carbohidratos, otras son ricas en lípidos, y dependiendo de lo uno de lo otro tienen un valor industrial para la elaboración de harinas, para la extracción de aceites o para el aspecto nutracéutico. Miremos otra vez esta curva que nos hace referencia al ácido abscísico. Entonces, esa es la evolución del proceso de desarrollo de una semilla. Entonces tenemos aquí la embriogénesis, que se va incrementando el ácido abscísico en la medida en que se desarrolla, se llega a la máxima concentración y ya al final empieza a reducirse. Y se empieza a reducir precisamente ya cuando el agua empieza a bajar. Entonces aquí puede haber latencia, puede inducirse latencia, puede haber inhibición del desarrollo, pero acuérdense que se induce la síntesis de proteínas LEA, se inhibe la germinación precoz. Cuando hay la germinación precoz de las semillas es cuando se da lo conocido como la viviparidad, en donde la semilla germina estando todavía en la planta. Entonces eso se encuentra en frutos de naranja, se encuentra en mazorca de maíz, ¿sí? Se encuentra en las vainas, en los granos de arveja, ya semillas germinadas. Entonces, ¿qué pasó? Ahí la presencia del ácido abscísico no fue lo suficiente para impedir la germinación. Entonces, refiriéndonos a que la germinación es el reinicio del crecimiento, donde necesita agua, oxígeno, temperatura, y cuando no se da la germinación por latencia, entonces que hay sustancias inhibidoras. Cuando esas sustancias inhibidoras no están, se da la germinación. Entonces, si hablamos de la latencia,
y las semillas están viables, es decir, el embrión está vivo, precisamente cuando tenemos una semilla que recién conocemos, pues lo primero que hay que hacer es establecer a través de una prueba de tetrasolium si el embrión está vivo. Y después sí empezar a definir si es latente o no latente, y si es latente, ¿por qué es latente? Entonces puede haber una latencia impuesta por la cubierta, por la testa, o sea, heredada de la madre. Entonces puede ser por impermeabilidad al agua, por resistencia mecánica, por impermeabilidad a los gases, o sea, al oxígeno, y la evacuación del CO2 de la respiración, retención de inhibidores, o sea, acumulación de inhibidores en la testa, o producción de inhibidores. Pero también hablamos de la latencia del embrión, por la presencia de inhibidores, o por la ausencia de promotores, o sea, ausencia de ácido gibberélico, de gibberelinas. Entonces, cualquiera de esas dos condiciones nos puede dar una latencia de tipo fisiológica. Siempre que estemos refiriéndonos a estas hormonas, eso es una latencia fisiológica. Entonces, hay dos tipos de latencia. Una es primaria y otra es secundaria. ¿A qué se refiere la primaria? Es cuando las semillas son liberadas por la planta madre ya con la característica de latencia incorporada. Ya las semillas son latentes. Pero una secundaria es aquella en que las semillas son liberadas por la planta madre sin ser latentes, pero la semilla se encuentra en unas condiciones adversas para la germinación, entonces ella entra en latencia. Cuando esas condiciones desaparezcan, que son condiciones abióticas, la semilla otra vez deja de ser latente y germina. Pero se demora un proceso. Ella está en latencia hasta tanto las condiciones adversas a la germinación persistan. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia entre las dos. Entonces, lo que les hablaba del arroz, la posmaduración. Entonces, a 25 grados, a una temperatura que fácilmente se puede lograr en una bodega en Espinal, en Ibagué, es suficiente para que la latencia en arroz se rompa. Si ya usted lleva una muestra a su laboratorio y quiere rápidamente saber cuál es el porcentaje de germinación, pues ahí sí le toca aplicar ácido gibberélico, pero es una muestra pequeña. En otros casos es estratificación en frío para remover inhibidores. ¿Qué es la estratificación? ¿Por qué se llama estratificación? Porque anteriormente, cuando no habían refrigeradores, lo que hacían los agricultores era cavar un hueco en el campo, en el bosque, y allí colocar las semillas de caducifolios en capas, o sea, en estratos. Y el frío del suelo era suficiente para remover la latencia al cabo de unos días, varios días. Hoy ya eso no se hace, hoy se coloca las semillas en un refrigerador y se les agrega gibberelinas, y eso es suficiente. En Boyacá hay algunos viveros que producen duraznos, producen ciruelas, manzanas, y ellos hacen esa práctica de forma corriente para poder obtener una germinación uniforme de los patrones. Otra es que puede ser por luz. Entonces, uno de los efectos favorables o expresiones del crecimiento en aquellas especies que responden a la luz es precisamente porque tienen esos fitocromos que también están en las semillas. Entonces ellos leen esas longitudes de onda y se promueve la germinación. Es lo que pasa con las semillas que han permanecido mucho tiempo a la sombra y no germinan. Cuando se poda, entonces la proporción de luz roja y rojo lejano cambia y favorece la germinación. Ese es un ejemplo precisamente de eso, como la radiación rojo y rojo lejano en la germinación de lechugas. Entonces, cómo se incrementa el porcentaje de germinación en la medida en que se va más hacia las longitudes de onda de los 700, que es que corresponde al rojo lejano.
Entonces hay cosa interesante, ¿no? La radiación fotosintéticamente activa está entre los 400 y los 700 nanómetros. La radiación que genera respuestas morfológicas está en 680, 700 y un poco más, y es donde actúan estos los pigmentos, el pigmento del fitocromo. Aquí un ejemplo de la temperatura. Entonces, cómo cada uno de estos colores corresponde a uno de las hormonas. Entonces, cómo va variando la proporción de ellas en el tiempo para que finalmente se logre la germinación de las semillas. Entonces ya se reduce el contenido de ácido oxísico, pero ya han actuado las gibberelinas y las citocininas. Entonces se va a dar la germinación. La viviparidad. Una característica importante que tiene su valor ecológico es lo que pasa con las semillas de mangle. El mangle germina la semilla adherida a la planta y ella empieza a crecer hasta que llega un momento en que se suelta y ya se establece, incluso puede permanecer varios días ahí navegando, pero si no fuera así, entonces esos frutos podrían caer y no germinaría. ¿Ya? O el caso de la germinación en maíz. Entonces es la viviparidad. Yemas. Entonces cuando las plantas en sus hojas leen que los días en el hemisferio norte se empiezan a acortar, cuando viene el otoño, ya son los días más cortos, se anochece más temprano, ya empiezan a cambiar de color las hojas, entonces empiezan a generar en las yemas unas escamas protectoras que son como un forro, que evitan que el frío vaya a quemar esos brotes activos de crecimiento, permanezcan vivos. Pero a la vez también la planta va acumulando horas frío. Una hora frío es aquella que es el tiempo que está la temperatura por debajo de los 7 grados, aunque también eso varía muchos fisiólogos hablan de 7, otros hablan de 5. Entonces, esa acumulación de hora frío va a ser indispensable a futuro para que se dé la brotación, o sea, que haya floración, haya lo que llama que el árbol vuelva a vestirse, vuelva a diferenciar las hojas y luego aparezcan las flores. Entonces el aspecto de un árbol en invierno es un aspecto muy triste, es prácticamente un chamizo. Está en su mínima actividad fisiológica. Está consumiendo todo lo que pudo acumular mientras fueron funcionales sus hojas. Con eso tiene que sobrevivir hasta cuando llegue la primavera. ¿Qué pasa en Boyacá? En Boyacá hay duraznos, hay manzanas, pero allá no tenemos fríos tan prolongados. Entonces tienen que utilizar sustancias que llaman compensadoras de frío, como para tratar de hacerle creer a la planta que lo que le faltó, ahí lo tiene. Y entonces eso va a permitir una floración uniforme y por lo tanto una cosecha también homogénea. Veamos acá este ejemplo. ¿Qué pasa con los cambios en el potencial hídrico? Recuerden que el potencial hídrico nos mide qué tanta agua hay en el suelo. El máximo valor de potencial hídrico es 0, que corresponde al agua pura. Pero en la medida en que le vamos agregando solutos, o sea, como si le fuéramos agregando unos granitos de azúcar, otros poquito más, otro poquito más, el agua va siendo menos pura y su capacidad para hacer trabajo va a ser menor. Por lo tanto, su potencial hídrico es más negativo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esto. Si tenemos un potencial hídrico más lejos de 0, es más negativo y que corresponde a unas condiciones de menos disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Miremos la línea azul que corresponde al potencial hídrico que varía entre 0 y menos 1.6 megapascales.
es una medida, es en términos de unidades de presión, ya sea en megapascales o en bares. Pero ya la fisiología moderna usa es megapascales. Entonces lo que nos indica que esa gráfica es que al paso de los días el agua va escaseando y por lo tanto el potencial hídrico se va haciendo más negativo, o sea, de 0 a menos 1.6, es más negativo. Pero alrededor del día sexto hay haber una flecha que corresponde a que o que llovió o que se regó. Entonces el potencial hídrico vuelve y sube, se hace menos negativo, más próximo a 0. Eso es lo que nos indica esta línea azul. Pero entonces veamos qué está ocurriendo por otro lado. Esta línea roja corresponde al contenido de ácido abscísico. Cuando hay agua, el nivel del ácido abscísico es bajo. Pero en la medida en que se va escaseando el agua, la planta empieza a evidenciarlo, entonces ya dicen hay que prevenir la pérdida de agua, hay que incrementar la concentración de ácido abscísico. ¿Para qué? Para que se cierren los estomas. Cuando se aplique el agua, fíjense que vuelve y se cae la concentración de ácido abscísico. Pero miremoslo por otro lado, ¿qué está pasando en la planta también? Esta línea verde corresponde a la resistencia estomática. Cuando el estoma está abierto, es decir, está habiendo transpiración, y si hay transpiración es porque hay agua en el suelo, entonces hay menos resistencia, ¿no? Por eso acá hay menos resistencia. Pero cuando falta el agua, hay más resistencia. El estoma está cerrado. Entonces, esa es otra forma de ver que esos cambios que ocurren en el vegetal en respuesta al agua y cómo entonces el ácido abscísico está actuando. Otra parte importante que va correlacionada con lo anterior. El ácido abscísico incrementa la conductancia hidráulica y el flujo de iones en la raíz. Es decir, hace más fácil el ingreso del agua porque es que se está necesitando el agua. Hay que mantener la planta hidratada. Entonces hace que la conductividad hidráulica nos hace referencia, la conductividad es lo inverso a la resistencia. O sea, lo que nos está diciendo es que el ácido abscísico a nivel de las raíces está facilitando que el agua y los fluidos que contiene se muevan más fácil para llegar al xilema y entonces puedan atender las necesidades de agua en el follaje. En la senescencia, inicialmente se había dicho, y de ahí se deriva la palabra de abscísico por abscisión, pero realmente la abscisión la inicia el etileno y la concluye el ácido abscísico. Están ahí juntos. Entonces, otro aspecto es el ácido abscísico regula la expresión genética. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, actúa en la síntesis de aquellas proteínas como las LEA, las dihidrin, las proteínas durante la fase de deshidratación del embrión. Entonces el ácido abscísico está activando esos genes. El ácido abscísico tiene receptores extracelulares e intracelulares, es decir, fuera de la célula a nivel de los espacios intercelulares y dentro. El ácido abscísico incrementa el calcio y el pH del citosol, lo que causa una rápida depolarización de la membrana. Cuando hablamos de la depolarización, hay que recordar que nos estamos refiriendo a cargas eléctricas. Los iones tienen cargas eléctricas, sean cationes o sean aniones, cargas positivas o cargas negativas, y dependiendo de las concentraciones, pues hay un componente químico, que es la concentración del ion como tal, pero también hay un componente eléctrico dado por los iones que tienen esos elementos. Estimula el metabolismo del IP3. Acuérdense que el IP3, cuando hablábamos de los aspectos generales de las hormonas, el IP3 es uno de los amplificadores de señal. Entonces, es hacer más fácil el asunto.
La acción del ácido acético es promovida por proteínas, quinasas y fosfatasas. Estas quinasas y fosfatasas están presentes en el sistema de transporte de electrones a nivel de la respiración. Entonces, igual, es decir, es una hormona que está trabajando en procura de mantener el sistema funcionando en unas condiciones críticas. Veamos este ejemplo que hace referencia a cómo es la acción del ácido acético en el cierre de las células guarda de los estomas. El estoma es el orificio, pero ese estoma está formado por unas células que llaman células guardas, y detrás de esas células guardas están las células accesorias. Entonces aquí tenemos, esta es la membrana de la célula guarda, y esto es el interior de la célula, y este es la vacuola, limitada por la membrana que es el tonoplasto. Entonces miren lo que pasa. Cuando hay necesidad de cerrar el estoma, entonces actúa el ácido acético. Aquí está la forma en que él ingresa a través de un transportador. Cuando ingresa, ¿qué pasa? Uno, permite el ingreso de calcio desde la pared hacia el interior a través de un transportador, ¿ya? Permite también, por otro lado, la salida de cloro a través de otro canal. Permite que el IP3, ese potenciador de señal, envíe aquí a la membrana de la vacuola una señal que permita que el calcio que está aquí salga al citosol. Entonces se nos está incrementando el calcio en el citosol. Pero a la vez, ese incremento en la concentración de calcio impide la entrada de potasio. O sea que fíjense que este es un juego en concentraciones de solutos. Impide la entrada de potasio. Pero por otro lado también activa la salida de cloro. Fíjense que el potasio, cargas positivas, cargas negativas, entonces acuérdense de la depolarización de la membrana, ¿ya? Pero ¿qué pasa por otra parte? Incrementa el pH y eso activa la salida de más potasio. Entonces aquí se modifica la concentración de solutos. En consecuencia de todo esto, promovido por el ácido acético, el estoma se cierra. O sea, se vacía de agua y se cierra. ¿Qué pasa cuando se abre? Pasa lo contrario, se llena esto de solutos, entonces termodinámicamente el agua se mueve de una mayor concentración a un mayor potencial hídrico a un menor potencial hídrico. Entonces habrá un mayor potencial hídrico en la parte externa, aquí al interior hay un menor potencial hídrico porque hay una mayor acumulación de solutos, entonces el agua se mueve y las células guardas se hinchan y se abre el estómago. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el ácido acético es allí un protector fundamental para mantener ese equilibrio en la economía del agua.